Cuando un hombre bueno está herido, todo el que se considera bueno debe solidarizarse, debe sufrir con él. Hola, qué bueno que aún esté ahí. Procuraré ser breve. La Biblia cuenta en el libro de los Hechos capítulo 5 que las autoridades de Jerusalén encarcelaron a Pedro y a Juan y que el Señor envió un ángel y los sacó de la prisión. Luego entra en escena un joven cristiano llamado Esteban, de espíritu fervoroso, lleno de gracia y del poder de Dios. Los enemigos del cristianismo le echaron mano y lo llevaron ante el Supremo Tribunal de la Nación. Los jueces vieron que el rostro de Esteban era como el de un ángel, pero esto no impidió que le condenaran a morir apedreado y que ejecutaran la sentencia inmediatamente. Me preguntan, ¿por qué el Dios que envió su ángel a sacar de la cárcel a Pedro y a Juan permitió que Esteban, lleno del Espíritu Santo, muriese apedreado cuando apenas comenzaba a predicar? Yo no tengo una respuesta definitiva, pero estoy seguro que Dios sí la tiene. Por ahora me conformo con las cosas que me han sido reveladas y sigo adelante hasta que me encuentre con el Señor y con Esteban. Algunos fieles de la iglesia primitiva que fueron capturados en las catacumbas romanas fueron convertidos en antorchas humanas a lo largo de la Vía Apia. Otros fueron lanzados a los leones en el Coliseo. Ellos tampoco se vieron librados de sus sufrimientos físicos por el hecho de ser santos. Pero la promesa perenne del Señor de Mateo 28:20, yo estaré con vosotros, se cumplió de alguna manera en cada uno de ellos y fueron acompañados en la prueba, como lo fue el Señor Jesús en Getsemaní. Se cumplió el pasaje que dice, esto está en Salmos 91, 15 y 16, Él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Aunque aquí no se nos promete una total inmunidad contra las calamidades, el Señor asegura que estará al lado de quienes lo invoquen, que los librará y los glorificará, pues recordemos que ellos eligieron sufrir el martirio antes que disfrutar de lo que Roma con todo su esplendor les ofrecía. Dios no hace siempre las cosas como nosotros queremos, pero las hace de una mejor manera, de la mejor manera posible, teniendo en cuenta la libertad humana y las circunstancias del momento. Puede que la vida de Esteban o del pastor Marlon Lora y su familia, quienes fueron asesinados en Aguachica Cesar, puede que haya tenido un impacto más grande esa muerte de ellos sobre su generación y las venideras, muriendo que viviendo, o quién sabe si con el tiempo se hubieran apartado de la fe como Judas. Lo cierto es que todo lo que Dios permite es lo mejor. Cuando Él permite que pasemos por dificultades, siempre tiene planes mejores para nuestras vidas. Nosotros vemos el presente, Dios ve el futuro. Nosotros analizamos la superficie, Dios conoce las razones profundas por las que estas cosas ocurren. Nosotros nos movemos en lo temporal, Él en lo eterno. Y cuando comenzamos a entender el propósito de Dios, sabemos que nuestra vida está en sus manos y que Él es un Dios soberano que nos preparará para grandes cosas que nos aguardan. Bueno, ¿qué se logró para Dios por medio de la terrible muerte por lapidación de Esteban? Fue causa de que los primeros creyentes huyeran de la persecución romana y por donde quiera que iban, llevaron el Evangelio con muchas bendiciones
a una innumerable cantidad de comunidades y de ciudades donde las buenas noticias no habrían llegado de otra manera. Es muy difícil de entender por qué Dios a veces permite las persecuciones, los problemas, las dificultades entre sus hijos. Lo mismo que los cristianos del primer siglo se deben haber preguntado cuando empezó aquella persecución contra ellos en Jerusalén y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero vea lo que dice Hechos capítulo 8 del 1 al 4. En aquel día en el que murió Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, Dios tiene un plan detrás de todo eso. Los cristianos habían recibido el mensaje y se reunían todos los días para adorar a Dios, pero se habían limitado a Jerusalén. Y ahora Dios quería que su mensaje de salvación se extendiera por todo el mundo. Bueno, ya leímos en el verso 4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, gracias a la persecución, el Evangelio iba avanzando y alcanzando el mundo para el Señor. Bueno, Dios trabaja desde una perspectiva eterna, mientras que nosotros lo hacemos desde una temporal. Quizá exclamemos: Señor, basta ya, no puedo soportarlo. Y Dios responde: no entiendes mis propósitos, no existe un procedimiento más corto.